montaña ya había tenido varias experiencias, porque mi padre y mi madre, los dos, siempre han salido a la montaña, hemos ido en familia. A los 15 empecé a hacer excursiones a Pirineos, pero no fue hasta los 19 años que mi novio me llevó a escalar, y desde el primer día dije, wow, esto me encanta porque me gusta la montaña y esto además tiene el punto emocionante, pero parece menos peligroso, así que me enganché y creo que no lo dejé, bueno, no lo he dejado nunca hasta ahora. Para mí es el eje de mi vida ahora mismo, bueno, ahora mismo y hace años. Casi te diría que lo que estudié, geología, ya iba enfocado no solo a la escalada, a la montaña y el entorno natural. Mi trabajo, mi hobby, mis horas del día, está todo enfocado a escalar y a pasar más tiempo en la montaña, no solo al rendimiento deportivo, me refiero, sino a yo estar en la montaña escalando, caminando o haciendo alguna actividad. Yo estaba con otros patrocinadores y tal, pero me apetecía hacer algo e implicarme más. Y realmente con los nuevos implicarse más no se puede, porque tú ves a Jaume, que es una persona totalmente implicada y que busca gente implicada, entonces lo único que puedes hacer es dar, porque ellos dan un montón. Una de las cosas que me gusta muchísimo de la escalada es compartir esos momentos con mi compañero, con mis amigos, coger la autocaravana, salir sin rumbo fijo, escalar en un sitio que hace mal tiempo, te cansas, ir, moverte a otro, la libertad de ir de un sitio para otro, conocer pueblos, conocer gente, sectores, vías, la riqueza que te da, ¿no? También, eso, como persona, eso la verdad es que es genial. Montserrat es, o sea, siempre desde que era pequeña salía al balcón de mi casa y veía Montserrat. No hace falta escalar para que sea un sitio importante para ti, al menos si vives en esta zona. Yo cuando veo Montserrat, que vengo de un viaje, digo, ya estoy en casa. Para ir a andar, para escalar, para lo que sea, para mí es un sitio mágico. Entonces, bueno, pues la vía que escogí, la joya del Alamut, una parte es interesante porque está en Montserrat y me gustaba, pero la otra también es la línea que tiene, que es estética, es así desplomada, un poco atípica quizá de lo que son las placas montserratinas y bueno, es una vía que me gusta especialmente porque es muy estética, es lo que comentaba. Nothing changed, nothing changed, you stay. And you come on me just to tell that the time stays, nothing changed. Bueno, es distinto de si estoy haciendo una vía de mi máximo nivel a vista o encadenando, si estoy calentando en una vía que sé que puedo hacer, simplemente por placer.
Entonces en este tipo de vía disfruto de la roca, del movimiento, del paisaje, me recreo un poco, miro abajo, y si es una vía que estoy luchando me concentro más en hacerlo bien, en darlo todo. Intento hacerlo lo mejor posible y ir a muerte, y con eso yo ya estoy contenta, de verdad, ¿eh? Si lo he dado todo, caigo, bueno, te lo dirá cualquiera que has quedado conmigo, pues yo, bueno, pues otro día será. Si lo intento, es igual como salga, eso me encanta, darlo todo. Si no, sí que me puedo enfadar más, si veo que no he luchado. Venga, Marieta.